Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este ciclo de vivos creados por Analía Bonavena y Sebastián Luce, llamado Autonautas, en donde consultores de la bioexistencia consciente entrevistamos a consultantes para darle voz y que nos puedan contar su historia, qué los trajo a consulta, hablar de su síntoma y cómo se les ha transformado la vida en este camino de conciencia. Hoy me toca el honor y tengo este placer de entrevistar a Andrés Alfonso, consultante de Sebastián Luce, que nos va a contar su historia y nos va a compartir qué ha ido encontrando en el camino de sanación al recorrer su historia personal, su historia familiar, que ha ido descubriendo de la mano de este síntoma que desconozco, así que vamos a compartir juntos un ratito para conocernos, para tomar conciencia, esto que hacemos los consultores en cada consulta, abrir el corazón, el alma, para encontrarnos, para descubrirnos en este consultante que viene a sanarnos y esta invitación también a sanarnos juntos. Mi nombre es Laura Patrón Roche, soy consultora en bioexistencia consciente, consultora certificada, embajadora de Humano Puente, y es un honor para mí hoy compartir este ratito con ustedes, que nos acompañen, que nos hagan preguntas, que participen. Vamos a conocer juntos a Andrés, a ver si anda por ahí y le podemos dar la bienvenida. Estoy a ver si me escuchan, si alguien puede decirme si se escucha bien. Hemos vivido momentos muy hermosos en el Congreso de Consultores, así que vengo con ese envión. Bueno, y como les decía, este ciclo de vivos se realiza todos los viernes a las 19 horas en el perfil de Analía Bonavena y de Sebastián Luce. Van a poder encontrar las entrevistas, estas historias de los consultantes hechos por consultores, y como es esta invitación extensiva tanto para consultores como para consultantes a que puedan escribirle a Sebaluce o a Analía Bonavena para también poder compartir su historia. A ver, Andrés, si andás por ahí, envíame la invitación. Ahí te vi pasar. Ahí estamos. Andrés. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. Felicidades también. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos vivido, la verdad, que un congreso Sí, muy hermoso, muy hermoso. Y bueno, un placer para mí por estar compartiendo este ratito de conciencia con vos, consultante. totalmente para mí también. ¿Estuviste en Primera el vez en congreso? una... Sí, estuve en el congreso, sí, estuvo buenísimo. Muy emocionante. Muy emocionante. Así que bueno, los dos estamos ahí con este impulso del congreso 3 días. Y bueno, darte la bienvenida y un placer estar aquí contigo. Y bueno, para comenzar, me gustaría que te presentes, Ok. tu nombre, de dónde vienes, qué edad tienes y que nos cuentes cuál es el síntoma que te acercó a consulta. Ok. Soy Andrés Alfonso, soy de Pinamar, la costa atlántica, y, mi síntoma tiene que ver con la economía. El título de mi síntoma lo llamé Tristeza por una economía no plena. Bien. Supe que vos también estabas trabajando en economía. Así es, hace 2 años y medio. ¿Y vos Wow. cuánto tiempo? Y yo 9 consultas aproximadamente, 9, Bien, entre 9 y 10 más o menos.
Bueno, para las personas que por ahí desconocen la bioexistencia consciente, nosotros trabajamos síntomas. Un síntoma es todo aquello que no nos permite vivir en plenitud y como Andrés nos presenta en este caso, la economía también se puede trabajar en consulta. Si tenés problemas con una empresa, con tu negocio, si no puedes cobrar el trabajo que haces, si tenés algún problema laboral, se puede decodificar. Así que bueno, tristeza por una economía no plena. Hace más o menos 9 consultas. Sí, ya estamos en la reprogramación de útero. Bien, bien. Bueno, ¿y qué edad tenés? Tengo 36 años. 36 años. De la costa atlántica. Bueno, y para compartir con las personas que se acercan, algunos consultores, pero algunas personas que desconocen, el ciclo de consultas tiene diferentes etapas en donde trabajamos una etapa que es contemporánea, que es la vida actual del consultante, desde su actualidad para atrás, yendo a buscar las historias que sabemos que programan este síntoma en el presente. Hay historias pasadas que traban el presente y eso es lo que hacemos los consultores cuando acompañamos a los consultantes en consulta. Y en una segunda etapa trabajamos las memorias uterinas, que es esta etapa en donde Andrés está comenzando a Estoy en la panza de mi mamá. ¿sí? En donde volvemos, retornamos a la panza de mamá para revivir el embarazo mes a mes, ir viendo qué emociones se impregnaron, ¿sí? En mis células cuando estaba dentro de la panza de mamá. Así que junto a Andrés vamos a dar un repaso ahí, a ver qué cosas fue encontrando él, qué fue tomando conciencia y qué pudo ir destrabando. En una tercera etapa vamos a ir al transgeneracional, armando el árbol genealógico, reconociendo los ancestros con los que estamos relacionados, por nombre, por fecha, por parecido físico, por profesión. Y bueno, en este caminito de 9 consultas, contanos qué haces, a qué te dedicas y cómo estaba tu vida en el momento en que decidís ir a consulta. ¿Ya conocías de la bioexistencia consciente? No, lo conocí gracias a mi novia, que empecé la relación con mi novia, digamos. Yo toda mi vida trabajé de mozo, de camarero, 18 años, trabajé en muy buenos lugares. Pensé que me iba a dedicar siempre a eso plenamente, digamos, o sea, para toda la vida. Pero bueno, conocí a mi novia, entablamos una relación hermosa. Y bueno, ella era arquitecta, ella también dejó su oficio. Bueno, conocemos a la bioexistencia consciente porque ella le estaba, digamos, edificando, por decir, la casa Pablo Almazán, acá en Costa Esmeralda, y bueno, básicamente lo escuchaba y lo veía siempre, y una vez ella mirando un vivo de Instagram, vio que lo estaban entrevistando y empezó a profundizar más, a interiorizarse un poco más, compró un libro que es La economía del creador, y pensamos que iba a ser algo de un libro como el de Robert Kiyosaki, ¿viste? Padre rico, padre pobre, una cosa así, pero bueno, encima no lo entendíamos nada, porque era chino básico, no lo entendíamos, estabas esperando una cosa sobre un libro y te decía que tus historias económicas se programaron mucho antes en la historia, así que bueno, ahí empezamos a entender la segunda vez que lo leímos salir. 2 veces lo leímos, en la segunda ya fuimos entendiendo, acompañándonos también, mirando los videos de Pablo Almazán, entendiendo lo que era la decodificación bioemocional, que no entendíamos nada, pero bueno, como veíamos todos los comentarios de YouTube y demás, tanta sanación y tantos milagros, por decirlo así, ¿no? Nada, nos voló la cabeza y bueno, hoy en día somos consultores, digamos. Bien, ¿y cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace de estos primeros inicios en donde primero es la llegada de este libro, Sí. no entendiendo mucho de qué se trataba? El libro de la economía es el número 6 de Pablo y bueno, digamos que Pablo en el camino y la bioexistencia, que es un camino dinámico que va transformándose a lo largo de la experiencia que vamos ganando a través del tiempo, con las consultas, con nuestras actualizaciones. Me imagino que al principio habrá sido así como algo
no sí, muy fácil de comprender, sí. y con Al principio esto, con el libro, sí. y Con con el esto, libro fue difícil de entenderlo, no lo entendíamos, pero no lo entendía nada aparte. Pero después, en la segunda vez ya un poco más, porque íbamos entendiendo que tenía que ver con las historias, pero al principio no. Y aparte mirando los videos de él, como que cada vez más interés, cada vez más interés, cada vez más interés, hasta que mi novia toma la decisión de empezar su camino de consulta, digamos, su ciclo de consulta con su síntoma, digamos. Y bueno, hoy la verdad que el síntoma ya no lo tiene, ella sigue su camino igual de consulta, pero vamos viendo estos milagros, digamos, esta maravilla, esta plenitud que te da la bioexistencia consciente. sí, y como siempre decimos, nada en nuestra vida es casualidad, ¿no? Nosotros Claro, tenemos esta mirada de que todo es nuestra creación, todo lo que vemos en nuestra realidad, tanto nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras mascotas, parejas, la economía hijos, tiene que ver conmigo. Me imagino que lo que habrá sido encontrarse eh, construyéndole la casa a Pablo, sí, tan cerquita ahí, ¿no? Con todos los códigos de casa, ¿no? Que también sí, casa para nuestro inconsciente, que es ahí donde están todas las memorias. El inconsciente es ese lugar donde está toda la información de nuestra vida, de toda la historia ancestral, de la evolución, y para nuestro inconsciente, nuestra primera casa es el útero, es nuestro primer territorio. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Y sí, entonces se despertó en vos el bichito sí. de la bioexistencia, cada vez Sí, más. una curiosidad y empezar a ver la vida, y ya que te empiezan a empezar a tratar de locos todo, ¿viste? Claro, porque todo el mundo ve eh, a la vida de una manera en la que nosotros también la veíamos, en la que todo era ajeno a nosotros, digamos, lo veíamos de una manera dual a todo, ¿no? Todo tiene que ver la economía por acá, que el dólar, que el trabajo, que el presidente, no sé, ya no existe más en nuestra forma de vida, que las enfermedades, culpando a las enfermedades, pensando mal de las enfermedades, de nuestra familia, de nuestra forma de la familia, del árbol y demás, ¿viste? Ahora empezando, digamos, en ese momento a empezar a ver la vida diferente y a comentarle, empezar a hablar sobre esto y empezar a quedar como locos en todos lados, ¿viste? Porque en tu grupo de amigos quedas como un loco, quedas ajeno, ¿viste? Estás loco, está chiflado. Bueno, y demás, la familia lo mismo, esto es una secta, en un momento llegar a decir, pero bueno, como siempre dice Pablo, ¿no? Bueno, si lo que vos pensás y haces en tu vida te hace feliz, te hace pleno, bueno, tenés razón, pero si no, el que tiene razón soy yo, digamos, o sea, porque es así, si no seguí tu camino, básicamente, Muy bien. ¿no? Porque lo ves plasmado en tu realidad, es en esa plenitud, en la salud, en el amor, en la economía, lo vas a ver ahí plasmado. No se puede ser infeliz, dice Pablo, y tener razón, ¿no? Si no sos Exactamente. feliz, en algo estás equivocado, y este camino te invita a ir a buscar eso, ¿no? A buscar Sí, y a dejar de solución. culpar, ¿no? A dejar de enjuiciar, a dejar de apuntar con el dedo como si fuese que la solución está allá, en realidad la solución está adentro. Todas las respuestas están adentro. Y entender eso es, Bien. Andrés, entonces, ¿cómo inició tu camino? ¿Qué pasó después? ¿Seguías trabajando como mozo? sí, ¿Sí? ¿Trabajabas como mozo? no, dejé la gastronomía, me empecé a dedicar a otras cosas, a alquilar departamentos, las propiedades de la familia de mi novia, y bueno, como teniendo, pero todo fue una locura desde que empezamos este camino, digamos, ¿no? De consultas y demás, como que la vida se transformó, ¿no? Antes veíamos la vida de una manera y la vivíamos de una manera, ahora totalmente de otra. Se puso más liviana la vida, básicamente. Y bueno, empecé a trabajar, a tener más tiempo para mí, eh, a tener otros resultados económicos también, empezar a entender que el dinero no venía por el lado del sacrificio, del esfuerzo, ¿viste? Ya la palabra sacrificio es un tema, ¿no? Es Sí. para analizarlo eso también. Me imagino que como mozo, yo que he realizado en algún momento de mi vida también esa tarea, ¿no? El mozo mucho tiempo parado, horas muy largas, Comer jornadas muy parado, largas, comer muy parado. exigentes, muy Sí, exigentes. no, y no solo eso.
no solo eso de comer parado, sino los conflictos que están dentro de la cocina para adentro, de la barra para adentro, que el cliente no ve, porque en realidad uno sale con la sonrisa, hola, qué tal, bienvenido, toda la sonrisa, toda la simpatía, y vas adentro y por ahí tenés conflicto con un compañero, con el gerente, con el dueño, tenés conflicto ahí y no lo podés hacer visible, no lo podés representar en tu cara, nada, vos vas y es como una obra de teatro, Me ¿viste? Y bueno, imagino lo que habrá sido cuando en consulta descubriste que eso lo estabas creando vos para ver sí, otras historias. sí, totalmente, sí, también tiene que ver con el dar servicio, ¿no? También el juicio a quien no te dieron servicio en tu vida, en tu infancia, el servicio que no tuviste, el juicio también, por supuesto, todo se decodifica, el trabajo, todo. Bien, Es entonces impresionante. hace más o menos 9 meses que estás en Sí, consulta, hacemos una consulta por sí, mes de aproximadamente 2 horas, y en esta tristeza, ¿no? En esta emoción que le pusiste ahí a tu síntoma por esta economía no plena, ¿cómo inició este camino y este empezar a descubrir estas repeticiones que hacemos a lo largo de la vida y empezar a tomar conciencia y poder meterte en esas historias, hacer movimientos, que son los que hacemos en la consulta, y cómo se empezó a mover tu realidad? ¿Hubo cambios enseguida o no? sí, sí. ¿Cómo fue ese Sí, proceso? muy interesante. Sí, a ver, ¿cómo lo comencé? Lo comencé porque la primera que dio el primer paso fue mi novia. Ella empezó el ciclo de consulta, no sé, habrá ido 3 veces o 4, o una cosa así, o varias, no sé, y después empecé yo, pero por ver todo lo que se movía en su realidad, porque ya ella lo estaba pasando por el cuerpo, yo también quería, y después también quisimos ser consultores de bioexistencia consciente, o sea, que queríamos ayudar a las personas porque ya entendíamos cómo era todo esto, cómo era la lógica, ya entendíamos, bueno, que ahora queremos, aparte de pasarlo por nuestro cuerpo, ayudar a las otras personas que aparentemente están del otro lado, digamos, a que empiecen a hacer un cambio en su vida. Bien, Y en eso estamos, bien. básicamente. Y entonces dejaste la gastronomía y te Sí, pusiste a administrar propiedades. sí, 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 también hay tema de Seguías eso. en el rubro de las casas, en el rubro de Sí, las sí, casas sí. y los territorios. Sí, sí, también, y también mi novia también igual, porque ella es arquitecta, imagínate, y todo el linaje de ella también, viste, todo referido a la construcción, a las obras y demás, así que todo viene por ahí también, sí, sí, sí. Muy bien. Y que de lo que puedas compartir y quieras compartir, ¿qué encontraste en tu etapa contemporánea, en tu vida más cerca de la actualidad, que tenía que ver con esos dolores de no poder progresar? ¿Qué encontraste como nudo fuerte que estaba trabando tu realidad y que te invitaba a hacer un movimiento a- Sí, para poder llegar a ese cambio de vida? sí, a ver, como puntualmente, no es que haya encontrado algo muy puntual, porque en realidad en muchas de las escenas voy encontrando muchas cosas y voy liberando, digamos, pero digamos, yo cuando me puse a pensar en mi síntoma, lo escribí, digamos, lo pensé, bueno, es tristeza por una economía no plena. Pero después encontrar que ese nombre de ese síntoma me viene acompañando durante toda mi vida y ahora mismo, hasta en el útero de mamá, digamos, es impresionante pasarlo por el cuerpo. Entonces, no es que yo te puedo decir, sí, encontré algo muy puntual, porque en realidad para mí fueron muchas cosas, es como todo cíclico, que me fue acompañando durante toda mi vida y yo jamás me di cuenta de esa no plenitud, porque claro, uno pensaba que la vida es el azar, ¿viste? Es la que la que te toca, a unos le va bien y a otros le va mal y es la que es, el otro sí puede, yo no, el otro se compra un auto, yo no, el otro puede comprar su casa, yo no, el otro tiene una buena economía, yo no, y bueno, es porque mi familia fue pobre, que la plata hay que remarla, hay que lucharla, bueno, sí empezar a descubrir todas estas creencias limitantes y pulirlas, gastarlas, y que lo sigo haciendo, de hecho, es increíble y que se movió siempre y se va moviendo todo, toda mi vida, pero siempre entiendo también que el que tiene que hacer un movimiento soy yo. Esto de poner Claro. límites, de hacer el movimiento en coherencia, digamos. Lo, Bien, lo sigo bien. aprendiendo. En esto
de elegir este síntoma de economía no plena y qué bueno lo que traes, ¿no? En este acostumbramiento que tenemos de ese flujo, ¿no? De que venimos por ahí de alguna situación familiar que tendemos a repetir inconscientemente hasta que bueno, empezamos a tomar conciencia de eso y decimos, bueno, ¿cómo puede ser que toda mi vida fue así? En Sí, esto a ver, de tu trabajo y de los trabajos que fuiste haciendo, ¿dónde estaba la no plenitud? ¿Estabas en que ganabas poco dinero, en que no podías cobrar, en que querías progresar y no podías? sí, sí, eso. No, describís? no, no poder dar el paso siguiente y verme con ahorros. Ok, O por ahí ahorraba muy poquito para comprarme un vehículo, una cosa así, pero enseguida después ya. Y eso lo sigo descubriendo día a día, lo sigo descubriendo, esto de no poder tener ahorros. O sea, sigo buscando y sé que voy a encontrar algo muy grande. De hecho, he preguntado a mi papá y me ha contado una historia no sé si la abuela de él o quién, que tenían mucho dinero, venimos del linaje español, ¿viste? Y que tenía mucho dinero y que se fue con uno de los peones de campo. Y bueno, y de esa rama venimos nosotros, digamos. Así que bueno, por ahí andan las bombas de dolor, digamos. bien, bien. Básicamente eso, sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Tenés más datos ahí de qué pasó? La abuela Sí, perdió el dinero por claro, como que enamorarse la de alguien desheredaron, de bajo recurso. totalmente, sí, con un empleado del campo. Sí, sí, sí. Sé poco, ¿viste? La verdad que sé poco y tengo poca información de mis ancestros, pero bueno, Pablo dice que está bien tener poca información, que de hecho cuando uno lo pasa por el cuerpo, salta toda la información ahí. Sí. Sabemos que toda la historia está en nosotros mismos. Somos la historia de nuestra vida, de nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, nuestros ancestros, y esa historia la podemos ir a buscar en consulta. Así como Andrés nos comenta que él fue al útero y pudo revivir esa etapa de embarazo. ¿Llegaste a hacerla completa, la etapa de embarazo? No, estoy por la mitad. Por la mitad. Bueno, No, por la mitad. en esa etapa 4 meses. de reprogramación de útero, lo que hacemos es revivir mes a mes qué fue pasando en el territorio, en la casa, en los lugares donde mamá transitaba, estaba, cómo se relacionaba con papá, si tenían casa, bueno, y si mamá trabajaba, si hay algo que tuvo que dejar por el embarazo, y cómo estaba, me imagino ahí, la economía en este encuentro de mamá y papá, y sobre todo cómo vivía mamá ese tiempo y las emociones que la atravesaban, ¿no? Entonces, nosotros como niños dentro del vientre, incorporamos toda esa información y como nacimos, y eso dio por resultado vida, el inconsciente lo toma como un programa que hay que salir a repetir. Y Sí, acá este hay algo que no te obediente, dije, hay algo que no te dije que yo ya lo sabía, pero que jamás lo había anclado al síntoma. Bueno, primero que nada soy 8 mesino. Y, y también, después de mí, viene un aborto, también, unido al dinero el aborto. Así que bueno, okay, también por ahí hay, ¿viste? bien. Se van descubriendo cosas, van apareciendo muchas cosas. ¿Tenés más hermanos, Andrés? Sí, tengo mi hermana menor, pero es de parte de otra mamá, digamos, de mi papá, con su mamá, con la mamá de ella, que se llama Estela, es menor que yo, y después tengo 2 hermanos mayores. O sea que vos sos Ah, y no te estoy diciendo el no nacido, digamos. Que bueno, el nombre no sé, pero bueno, sé que era menor que yo, digamos. Que o iba a sea ser que menor que yo. sos el menor vivo, tenés 2 hermanos de mamá y papá y una hermana que es de una pareja anterior. Eh, por- sí, que vino después, sí, sí, sí. O sea, mamá y papá se separan y papá Sí, tiene otra hija. sí, se forma su otra familia, sí, su siguiente familia. Así fue. Bien, bien, Y, Andrés. y lo que me enteré, bueno, creo hablando con mis hermanos, una cosa así, es que mi mamá lo abortó porque mi papá esperaba a la nena y no llegaba la nena. Ya éramos 3 varones y el que venía, no sé si era varón también, ¿viste? La cuestión es que
que la nena no llegaba y bueno, parece que tomó esa decisión. Así que Bien. por ahí. ¿Y qué descubriste en consulta respecto a eso? ¿Pudiste... Ah, pará, porque la separación también está unido al aborto, la separación de mi papá y de mi mamá. O sea, está todo unido ahí. Bien. ¿Y qué edad tenía mamá cuando se separa de papá? ¿Sabes? No, yo sé que mi mamá tenía 27 años cuando murió. Ella era la menor de los hermanos, digamos. Ella era la menor y murió a sus 27 años. Yo tenía 5 años cuando mi mamá muere. Ajá. ¿Y de qué muere mamá? Supuestamente un tema del corazón. Se decía soplo al corazón. Pero bueno, viste, no sé si está bien firme el tema del síntoma por cual murió, por cual llegó. Sé que llegó al hospital por un tema de pulmones. Ahí ya estaríamos hablando de territorio Bien, también, ¿no? bien. ¿Y qué Va, se te... el corazón también, ¿no? El corazón también es un órgano que representa el territorio como los Claro. pulmones. O sea, Sí, sí, tenía sí. 5 años cuando fallece mamá Sí. y es una muerte repentina. Y ahora estoy tomando conciencia de esto, acá al hablar con vos estoy tomando conciencia que los pulmones territorio, corazón territorio, y también tema de útero, ¿no? Del aborto, también de casa. Y viene por un lado de casa también, entonces, porque, a ver, mis hermanos, a ver, mi papá cuando nos cría de chicos, eh, nos cría en la casa de su novia, de su pareja, digamos, o sea que casa, y mi mamá no tenía su propia casa, mi mamá vivía en la casa de su hermano, ni siquiera en la casa de sus padres. Mi hermano Juan vive en la casa de su novia, mi hermano Gaspar vive en la casa de su novia. Yo estoy viviendo ahora en la casa de mi novia, ya nos vamos a mudar igual acá de 15 días, nos vamos a mudar a una casa más grande, también casualmente, ¿no? Todo el tema de útero acá. Así que bueno, estas son las cosas que uno va atando, ¿no? Bien. Ahí, para ordenarnos un poquito y que la gente que nos está escuchando, acá vos estás trabajando la economía, Sí, ¿sí? Papá y mamá, cuando se conocieron, fueron a vivir a la casa de un hermano de mamá. No tenían sí, casa propia, sí, ¿sí? sí, sí. El inconsciente toma esos datos y, como decía hoy, bueno, Andrés nace de 8 meses, ¿sí? Mientras estuvo en la panza de mamá, tomó mucha información de mamá, de cómo estaban sus emociones y las cosas que vivía. Como él nació, eso dio por resultado bien, inconsciente, con toda esa información, lo que le dice a Andrés es, ahora salí a repetir todo como mamá y papá lo vivieron, ¿sí? Sí, sí. Y la información que venía respecto al territorio era casa propia, no. La propia no. ¿Cómo estaba la economía ahí de mamá, de papá, tu padre, si querés comentar ahí a qué se dedicaba, si mamá trabajaba, si hubo alguna cosa que tuvieron que dejar de hacer, si tuvo mamá que dejar de hacer algo por el embarazo? Y tengo poca información, pero lo que recuerdo de chico es que ella trabajaba en una fábrica de chocolate. Recuerdo que me dejaba en la guardería y yo sufría como un condenado, y como, ¿viste? Con los bracitos, ¿viste? Y se iba. Esa imagen la tengo. Y la he trabajado en consulta también. Recuerdo eso, que trabajó en una fábrica de chocolate, no sé cuánto tiempo habrá trabajado, pero pienso que una economía justa, porque si vivían en la casa de mi tío, digamos, que era uno de los hermanos mayores de mi mamá, eh, pienso que una economía justa, porque recuerdo mi infancia, los agujeritos de la chapa del lugar donde vivíamos, que se veían, a la mañana entraban toda la luz del sol, entraba por los agujeritos de la chapa, era como humilde, digamos. Bien, o sea que mamá trabajaba y papá trabajaba. ¿Y a qué edad se separan? ¿Se separan? Y yo era chico. Mira, yo lo que recuerdo habrá sido cuando yo habré sido muy chico, porque yo recuerdo, siempre digo, cuando yo conocí a mi papá, siempre lo digo, mi mamá fallece cuando yo tengo entre 5 y 6 años, y después un día me llevan a la casa de mi abuela con mis hermanos mayores, y ahí conozco a esta persona que es mi papá, digamos, yo siento que lo conozco, porque ahí es como yo tengo noción, esta persona es mi papá, porque yo veía que mis hermanos lo abrazaban y yo lo miraba, viste, como, yo era bien chiquitito, estamos hablando de 6 años, 7 años, una cosa así. Ya mi mamá fallecida,
y mis hermanos lo abrazaban, y yo, ¿quién es este tipo? Y me decían, Andrés, ¿no lo vas a abrazar? Y yo, ¿quién es? Como, ¿viste? Es tu papá. Y como que ahí fui al abrazo, pero no lo sentía papá, no sé, no lo sentía eh, cercano, pues no sé, no tenía recuerdos de él. Tal vez se separaron cuando yo era más chico, no sé. Bien, o sea que quedaste viviendo en la casa de la abuela. A ver, nos quedamos viviendo en la casa de mi tío, ¿De tu que tío? era casi el hermano mayor de mi mamá, nos quedamos viviendo ahí. Después de ahí nos vamos a vivir con mi papá. Ok, ok. Bien, acá nos pregunta Elena si sabes el nombre de la fábrica de chocolate donde trabajaba mamá. No, la verdad que no recuerdo. Bien, No, no bien, tengo ese dato. bien. Pero sí recuerdo que mi mamá me traía unos muñecos de plástico transparente, tipo un robot, de plástico transparente adentro lleno de confites. Lleno de confites. Y ahí yo, imagínate, doble premio, porque vos ves el juguete, para un niño ve el juguete de un robot o lo que sea, y encima adentro tiene confites, tiene chocolates. Una locura era eso. ¿Y cómo te Para mi llevas, niño. cómo te llevas con los chocolates y los dulces hoy? Bien, 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 no, bien, bien, sí, sí, me gusta, pero no me zarpo, digamos. No, te pregunto y le comento ahí a las personas que nos escuchan, bueno, cómo se pueden llegar a anclar estos códigos, ¿no? Que Sí, acá sí, parece totalmente. Es no que, haber inconvenientes, pero en esto de que mamá se separaba de mí para ir a trabajar a una fábrica de chocolates, tranquilamente podríamos encontrar un programante de no me gustan los claro, chocolates. de una alergia, de Estoy un dolor, claro, alérgico al un chocolate. trauma. Un, Claro, trau- sí, un sí, sí. trauma asociado al chocolate. Sí, Bien, sí. Igual, sí, sí, la recuerdo patente que se iba con la cartera, la mochila a trabajar y me dejaba en la guardería y yo quedaba como, no te vayas, después adentro, ¿viste? Eso sí, o sea, ¿viste cuando decís, no recuerdo esto, pero cuando vas a consulta está toda la información ahí. bien. Andrés, ¿y viviste con papá entonces? ¿Hasta qué edad? Ahí poco tiempo, ¿eh? Tengo como lapsos, viviendo un año, 2 años, volviendo a, a vivir con mis tíos, con otros tíos, porque son muchos hermanos de mi mamá, o eran muchos hermanos. Y, y nos escapamos de la casa de mi papá, sufrimos violencia de parte de mi madrastra, lo hemos charlado con mi papá, pero bueno, no sé, quedará él en charlar con mi madrastra, o si quiere, yo por supuesto estoy abierto para tener unas charlas profundas, y más ahora con esta conciencia, ¿no? Sin juicios, pero en ese momento nos hemos escapado con mi hermano, nos tuvimos que escapar, o sea, era una violencia física y psicológica. Nos tuvimos que escapar y éramos chiquititos. Yo, digo, la verdad, no recuerdo la edad en que me escapé, no sé si tenía 8 o 9 años. Empezamos a caminar, un bolsito, y nos tomamos un remis después hasta Moreno. Ahí nos prestaron dinero a nuestros tíos y nos quedamos ahí, pero ahí era donde estaba el amor. Ahí estaba la contención en nuestros tíos. Ahí sentíamos ese abrigo de familia. En el otro lado no. En la casa de mi papá no. Pero bueno, también me doy cuenta que soy doble de mi abuelo por fecha, y mi hermano Gaspar es doble de mi abuelo por nombre. ¿Abuelo Entonces, materno? paterno. Paterno. Entonces, claro, mi papá tiene conflicto con su padre, un intento de abuso tiene. ¿Está bien? O sea, esto por un lado. Después me entero que mi abuelo Gaspar también se escapa de su casa en su infancia por violencia por parte de su madrastra. ¿Está bien? Mi hermano Gaspar por nombre doble y yo doble de mi abuelo por fecha. Porque mi abuelo es del 6 de enero. Yo soy del 10 de octubre. O sea, por fecha de concepción, una cosa así, soy doble. Bien, Y bueno, ahí cierra el círculo de, che, nos escapamos por violencia de parte de mi madrastra y mi abuelo también. bien. O sea que encontraste en la generación más arriba violencia y sabemos que cuando aparecen estos códigos, como acá hay una mamá que muere joven, Sí, eso para nuestro, para nuestro niño y para el inconsciente es un gran drama que muere sí, una totalmente. madre Un y dono deje también. niños pequeños. ¿Por qué? Porque esos niños quedan solitos, ¿no? Si acá el formato de mamá y papá estuviera en orden, que no era así en tu caso, ¿no? Si está papá con mamá y mamá muere, igualmente papá tiene que salir a trabajar.
y siempre es esta pregunta, ¿con quién quedan los niños? O ¿Quedan con el depredador. los hermanitos solos o de repente son separados, ¿no? Y ahí el niño, ya acá, sufre abandono, ¿no? En el inconsciente nosotros como niños vivimos el abandono de mamá. Este abandono que sentías cuando mamá te dejaba en la guardería, Totalmente. ¿sí? Siendo chiquito, pero después, de un momento a otro, desaparece mamá y aparece la figura de papá que era alguien desconocido para vos. Y es con quien vos vas a vivir a un territorio en donde encima hay violencia, ¿no? Y este rol de Sí, papá, que también estaba, como vos decís, distorsionado, ¿no? Un papá que en ese momento no pudo proteger, no pudo no, defender, no eligió proteger a los niños. Y estos niños que se tienen que ir, ¿no? Que pierden nuevamente el territorio, perdieron a mamá, ¿sí? Fueron a un territorio desconocido, pero en donde hay violencia, y también tuvieron que salir de ahí en pos de la supervivencia. totalmente, sí, sí, sí. ¿Qué Y edad después, tenían tus hermanos ahí? eh, a ver, mis hermanos me llevan 2 años. O sea, yo tengo, o sea, en ese momento yo tenía, ponerle 7 años, mi otro hermano me llevaba 9 y el otro 2 años más, 12 años, una cosa así. Y me escapo solamente con mi hermano Gaspar, con él, solamente los dos, que éramos que somos doble de mi abuelo, nos escapamos, chiquititos los dos. Y mi hermano Juan queda ahí, queda viviendo ahí igual. Bien. ¿Y cómo Pero fue ves así tú? también un tema de casa, ¿viste? Como yendo, viniendo 20 veces, como no teniendo una casa propia, un lugar fijo, Bien. como estando de prestado siempre. Bien. ¿Y qué pasa con el inconsciente ahí? El inconsciente dice, bueno, ya lo que dio por resultado vida es no tener casa propia. Pero el no tener casa propia está ligado también a mucho dolor, ¿sí? Estos niños no tenían casa propia, andaban de un lado para otro, estuvieron expuestos a situaciones de dolor, y el inconsciente dice, bueno, allá quedó mucho dolor anclado en torno a toda esta situación, a esta pérdida también de territorio que es mamá, somos muy pequeñitos y todavía estamos ahí como tocando esa burbuja de mamá, inmersos en la burbuja de mamá. Toda esa pérdida, de algún modo yo la tengo hay mucha emocionalidad ahí guardada que la tengo que sacar para afuera. Y el inconsciente y el síntoma, y los síntomas me hacen este enorme favor de ponerme delante, ¿sí? Un dolor, una traba, para que yo me dé cuenta de lo que todavía no sané, ¿sí? Y acá se presentaba desde el lado de la economía. Y quería preguntarle cómo fue tu independencia, cómo fue salir de esa casa y tus primeros trabajos, y el estudiar, si pudiste hacer una carrera, si pudiste... No pude estudiar, no. La verdad que no, la primaria, hice la primaria, un poco de la secundaria nada más, pero salí a trabajar a una temprana edad, digamos, a los 13 años, a ver, 14 años, 15 años ya estaba trabajando en una panadería, después trabajé de albañil con mis tíos, viajábamos, 2 horas de viaje hasta el trabajo, trabajando ahí 8, 9 horas, 10 horas, después 2 horas de vuelta de viaje hasta casa, ahí con sacrificios, con muchos sacrificios, y también ver que todos mis tíos y hasta mi padre, todo, digamos, en donde yo estuve, todo era con sacrificio, con mucho trabajo, esto de traer el dinero, pero aparte un dinero que ni siquiera alcanzaba, ¿no? Porque era el arroz a la olla, lo justo, ¿viste? El techo justo, la comida justa. No era algo que no era algo que abundaba el dinero. Y aparte las creencias del dinero, ¿no? De que el dinero era malo, de que la gente que tiene dinero es estafa, porque hemos visto estafa, hemos presenciado, han estafado a mi papá, una cantidad de dinero enorme, eh, y cosas así, ¿viste? Todo relacionado con respecto al dinero, ¿no? O el político, ¿viste? Mirando el noticiero, los políticos son chorros, o el que tiene plata o es narcotraficante, o es político, y nada, y también la queja en la boca sobre el dinero, la queja en la diaria, el noticiero prendido ahí fijo todo el día, desde la mañana hasta la última hora de la noche, el noticiero, muerte, miedo y destrucción, ahí, en la mesa, en la comida,
y la queja en la boca de no, el viaje hasta el trabajo, el dinero, no, porque pasé este presupuesto. ¿Cómo, Es cómo parte, fue es parte de cómo mi fue tu vida, digamos. proceso de derribar todas esas creencias limitantes en la consulta, ¿no? De poder primero reconocer que estabas inmerso en estas situaciones en donde tu programa era no tener casa, era el sacrificio, era la queja, todo esto que nos estás contando, cómo fue tu proceso de derribar eso, de expresar las emociones que estaban guardadas, encontrarte con todos esos dolores, ¿sí? Con tu niño herido, con todos esos ¿Sabes abandones y el dolor? cómo fue transformándose tu vida a lo largo de este camino. A ver, es maravilloso pasar esta, no sé cómo decirlo, ¿no? Si terapia, pasarlo por el cuerpo y sacar tanto dolor que vos decís, no, esto yo ya lo perdoné, esto ya lo olvidé, yo era chiquito, ya pasó. Y de repente estar o sea, cerrando los ojos, viajando al pasado, estar en el lugar, en la escena, presenciando el olor a humedad, el piso, los ladrillos, toda la situación real y la cantidad de dolor que sale, ese dolor y esa expresión que sale, que parece que estuvo contenida en el tiempo, es impresionante. O sea, pasarlo por el cuerpo es impresionante. Y súper agradezco, es súper liberador esto, y transformador, ¿no? Y vas viendo cómo en tu vida se van moviendo cosas. Ponele ahora, nos vamos a mudar a una casa más grande, donde va a haber 3 habitaciones, vamos a tener la oficina para atender consultas, para hacer vivos y demás. Verde, vamos a tener verde, donde estar descalzo, que nos encanta, la naturaleza nos encanta, las flores, las plantas, se va moviendo todo, se va moviendo. Pero bueno, Son viste, es los un camino de ida. consultas y cómo estaba, haciéndonos una comparativa de cuando llegué con este síntoma, era tristeza por la economía no plena, Sí, y no ahora llegaba, llegaba. estás dedicándote a la bioexistencia, estás atendiendo en Sí, consulta, sí, mi sí, novio sí, también está sí, sí, viviendo de tengo, eso. sí, 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 a ver, sí, sí, es parte de nuestra economía de los dos, de mi pareja y yo, digamos, mi novia y yo, los dos nos dedicamos a esto, somos consultores en bioexistencia consciente, en decodificación bioemocional, y ahora hicimos el seminario de economía y empresa, para ser consultor de economía y empresa. Y ya lo finalizamos, ahora estamos repasando, y vamos a seguir este camino porque en realidad esto lo agarrás de por vida, o sea, lo agarrás para toda la vida esto de decir, me voy a dedicar a esto, pero no solo que me voy a dedicar a esto para siempre, sino que voy a pasarlo por mi cuerpo, porque aparte pasa esto, de que uno va sanando tanto en el camino y te vas como enamorando más de la vida, de los detalles, ¿no? Es maravilloso este mundo en sí. Se pone más liviana la vida, se pone más plena. Ese es el punto, ¿viste? Tu mundo. Estás Sí, transformando tu mundo, porque sos un valiente ahí los sí, compañeros sí, te dicen, sos un valiente. Somos valientes cuando vamos a consulta y nos animamos a encontrarnos con nuestros dolores más profundos, con la historia, con la vida también de nuestros ancestros, estos códigos que trae fuertes de violencia, de abuso. sí, Sabemos que si sí, sí, aparecen acá cerquita, están esas repeticiones más sí. atrás, que son las que crearon esas vivencias. Bueno, Y vos esta sabés que mamá, los consultantes que vienen a mí, vienen con todas estas historias también de violencia y de abuso. Y es sanar, es sanarme, es seguir sanando, porque el poder acompañar a estas personas a expresar que en realidad solamente existo yo, ¿no? Es esto, ¿no? De decir, bueno, yo te acompaño en tu camino, pero en realidad yo también estoy sanando acá. Es impresionante. A ver, hace poco con 2 consultantes ya me pasó de que vamos a una escena exactamente entre los 5 y 6 años, donde estas 2 consultantes van justamente a la escena donde está la mamá, están en el velorio de la mamá, y las dos estuvieron expresando todo ese dolor, todo ese abandono, ese mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Yo te necesito, te necesitaba, te me fuiste. Bueno, y es mi niño interior, en realidad es mi niño también diciéndole esto a mi mamá, ¿no? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué te fuiste? Yo necesitaba tu protección, ¿no? Tu alimento, básicamente el alimento emocional.
la Bien. protección. Y en una, obviamente no, en una, que fue la primera vez cuando esta consultante va a esa escena y expresaba todo el dolor, no, yo lo pasé por mi cuerpo, o sea, ella lo estaba pasando por su cuerpo y yo también. O sea, a mí se me cayeron unos lagrimones, ahí, obviamente ella con los ojos cerrados, ahí en esa escena, y yo acá con los lagrimones diciendo gracias, gracias, mirá lo que me dedico ahora, mirá lo pleno que soy, mirá cómo estoy sanando a mi niño interior. Es maravilloso esto. Es como difícil de ponerlo en palabras, ¿viste? De poder explicarlo. Hay que pasarlo por el cuerpo esto. La bioexistencia es esta experiencia vivencial, ¿no? Que podemos, que nos animamos a transitar porque vamos incorporando esto de que nos conviene ir a esos recuerdos de dolor, revivirlos, ¿sí? Para poder hacer movimientos en esas escenas donde están esas emociones guardadas que son políticamente incorrectas, que son emociones que nos enseñaron a no expresar. Pero Donde está cuando toda le la damos lugar, desvalorización también, ¿no? Eso de yo me quedo acá porque me conviene, porque de esta manera sobrevivo, ¿no? El no expresar, el no. Básicamente es toda la desvalorización. Y lo sí, y tu que niño, escuchaba hoy en el Congreso, de que uno en realidad tiene que ser alfa, uno lo que tiene que hacer es expresar en realidad, uno tiene que ir hacia adelante, pero si a vos desde chico, desde tu infancia, te enseñan a callate, callate, te movés para allá y cobrás, te hablás y cobrás, y toda esa psicología y esa violencia, y uno se acostumbra a que uno no es merecedor, básicamente, y va a impactar en el amor, va a impactar en la economía y en muchos aspectos en realidad. en las decisiones que tomamos en la vida, En las creencias, claro, también. ¿sí? Y Sí, sí. estas decisiones que también, ¿no? Que cuando transitaste en consulta tu actualidad, porque ahora estás iniciando la etapa de útero, eh, todo ese tiempo en tu adolescencia y tu niñez, No te donde estuvieron, dije, donde practiqué boxeo. O sea, fui boxeador, no te conté, pero mirá, ¿contra quién peleaba yo en realidad? ¿Para qué aprendí a defenderme? O sea, tuve tres gimnasios tuve. O sea, no solo que practiqué boxeo, sino que fui profesor de boxeo también, enseñándole a los chicos a defenderse. Mirá si no quería la revancha. ¿sí? Y en estas decisiones que tomamos inconscientemente, ¿no? Como tu ser boxeador, ¿sí? Y llevándolo a tu niño adolescencia, es ese niño con con quién estaba queriendo descargarse, contra quién se guardó todas esas piñas que ahora le tira una bolsa o quizás a un contrincante y que sabemos que cuando están esos patrones, o tengo que hacerme fuerte, tengo que criar músculo, le tengo que enseñar a los niños a defenderse, estamos siempre en un intento de reparar el pasado. Es porque yo estudio boxeo porque allá no me pude defender, no pude defender a mis hermanos, acá le enseño a los niños para que ellos sí se puedan defender. Tu niño no pudiéndose defender en la casa de tu padre, con esta madrastra, ¿no? Totalmente. El enojo con ese papá que quizás no te defendió, ¿sí? Obvio, obvio. ¿Sí? Entonces, Claro, totalmente. acá, Vos sabés que yo antes de entrar en la bioexistencia, cuando todavía tenía los gimnasios, yo pensaba, ¿no? Cuando veía un niño que estaba pegándole a la bolsa o yo le estaba enseñando a defenderse y demás, yo, ¿qué tipo de realidad tendrá en su...? Yo le miraba las caritas, yo le miraba las caras y decía, ¿qué tipo de realidad está viviendo este niño en su casa? Y yo quería que se aprenda a defender y que sea mejor y que sea un alfa, que golpee, ¿viste? Que exprese y sin conocer la bioexistencia consciente todavía. ¿Entendés? Pero yo podía ver en esas caras, esas historias que no sé qué vivían en su casa, pero uno lo puede registrar, ¿viste? En esas caras, que era en la forma era que tu si uno historia. viene, ¿viste? Medio como calladito, como guardadito para adentro, pero en realidad tiene mucha violencia adentro, tiene ese animal salvaje, ese león que quiere gritar, que quiere destruir, ¿viste? Que quiere defenderse, ¿me entendés lo que te digo? Esa emoción salvaje kinestésica. Y entonces en esto, ¿no? En todo este recorrido de trabajar en gastronomía, y ahí aparecen los códigos del alimento,
el Sí, alimento es mamá, porque mamá es nuestro primer alimento, la teta, el amamantamiento, ¿sí? Ahí podemos estar sanando inconscientemente el alimento que faltó, ¿no? Trabajo en una cocina, trabajo en un restaurante, llevo comida a la mesa para aquellos donde no hubo comida, vos con tu compañera trabajando con propiedades, administrando casas, tu novia construyendo, y ahí todas las pérdidas de territorio, inconscientemente buscamos sanar todas esas casas que faltaron. La casa asociada al útero también, como dijimos al comienzo, útero es casa, es mi primer casa, es mi primer lugar donde me cobijé, y, y al construir, estamos sanando todos esos dolores por también los que no tuvieron. Tu madre, los, que quizás era un deseo los, tener la casa y no lo logró. bueno, mis abuelos, de parte de mi mamá, o sea, los padres de mi madre, ellos trabajaban en el campo y se recorrieron muchas provincias de Argentina y vivían donde les daban un lugarcito, vivían donde le daban un lugarcito y le daban trabajo. Bueno, este es tu trabajo, tenés que trabajar todo este campo y quédate ahí. En ese lugarcito, ahí viví tranquilo y después cuando se termina el trabajo te vas. Y ahí ya tenés que buscarte otro trabajo y otro lugarcito, y así moviéndose. Donde era el trabajo era su casita momentánea, su casita momentánea, porque era prestado. ¿Me entendés? Bueno, así fue la vida de mis abuelos hasta que llegaron a la zona de Moreno, del oeste, de donde vengo yo, del oeste. Y ahí ni siquiera mis abuelos compran la casa. El que compra la casa es uno, el terreno, es uno de los hermanos mayores de mi mamá, es mi tío Dionisio. Bien. Bueno, él compra el terreno, pero ni siquiera, ya te digo, ni siquiera mis abuelos eran propietarios de la casa. Y ni siquiera mi madre, o sea, de donde yo nací, ni siquiera mi mamá ni mi papá eran propietarios de la casa. Bien. Entonces De esas acá, historias vengo. ¿sí? Que Andrés queriendo progresar, queriendo tener su territorio propio y no pudiendo, bueno, ¿qué hay que hacer? Ir a buscar esos dolores del pasado, sanar esas historias, ¿no? Sanar, a permitirle al niño darle voz para que pueda expresar todo el dolor en torno a esas pérdidas, la pérdida de mamá, la pérdida de papá. Acá también mencionando que papá es el proveedor, ¿sí? En nuestro inconsciente lo tenemos a papá como es el que trae el alimento, como es el que me da el reconocimiento, el que me enseña y me da las herramientas para ir a cazar. Acá tu niño no tuvo un papá presente que acompañó, que guió, que fue faro, sino que cuando papá te llevó a la casa, para vos era un desconocido, en esa casa hubo violencia y vos te tuviste que escapar. Sí, Entonces, yo pensaba a mis tíos. Yo lloraba y pensaba a mis tíos, lloraba en la noche y nombraba a mis tíos. Yo lloraba en la noche y nombraba a mis tíos hasta que nos logramos escapar. Nos logramos escapar y bueno, y llegamos a la casa, por suerte, sanos y salvos, a la casa de mis tíos, pero ahí era donde teníamos el amor, la comprensión, la contención, digamos. estas pérdidas de casa o este no tener casa, también por supuesto que los consultores vamos a estar atentos a las historias de niños no nacidos, que como vos nombraste, hay un hermanito o hermanita que no nace, ¿sí? Hay un Sí. aborto. Yo también tengo un hijo no nacido. Bien, bien. ¿Sí? Y en ese niño o niña que no nace, también hay todo un montón de códigos que se dan en el entorno, porque por ahí vos trajiste la historia de, bueno, yo creo que papá quería la nena y la nena no vino, y entonces mamá abortó, quizás por obligación, quizás por una sugerencia de Sí. papá. Ya irás a buscar la historia, porque nosotros tenemos en consulta esta posibilidad de ir a buscar el pasado, de ir a meternos en la historia de mamá para que Sí, mamá o por miedo, pueda o por el hablar. rechazo, pudo haber abortado también por miedo, por resentirse, por sentir el rechazo, decir, otra vez viene un varón, y ¿Sí? no sé. Las posibilidades son infinitas, pero lo bueno, ¿sí? Es que vos al armar tu árbol genealógico vas a poder ir a escuchar a mamá va a poder contar su historia desde vos en consulta, va a poder expresar sus emociones guardadas contra tu papá, quizás contra ese niño que no nace, con la situación, ¿no? Y qué le pasaba a ella, ¿no? Vas a poder realmente sentir lo que ella sentía y darle voz y darle la posibilidad a mamá
al liberar las emociones, poder también liberar la historia, esa historia que está atrapada, que está contenida, ¿no? Acá hay una pérdida de hijo, útero, casa, y toda esa información está en un mismo archivo para el inconsciente. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos eso en la consulta, sanamos el pasado y eso repercute en nuestro presente. ¿Por qué? Porque para el inconsciente todo es presente. Todos esos Totalmente. códigos están desplegados en nuestra realidad. Totalmente, Laura, es así, aparte lo que vengo aprendiendo, ¿no? También de verla a mi novia, que tuvo 8 años de terapia y demás, yo veo en ella mucha constancia, digamos, y esto es lo que estoy aprendiendo también ahora con la bioexistencia, esto de ser constante, ¿no? Sesión tras sesión, ¿no? Lo estoy aprendiendo ahora, porque no es que es magia esto, que una sesión y chao tu síntoma, ¿no? Esto hay que verlo a largo plazo y lo estoy aprendiendo ahora. Y también de esta manera se lo voy trasladando a mis consultantes, de que puedan entender de que esto es una decisión, es un movimiento y que es a largo plazo. Es un Que camino. el Es un premio es para camino. los valientes. Eso es un camino, hay que recorrerlo, hay que estar dispuesto, saber esto de largo plazo, que este libro, ¿leíste a Ramón ya? Mira, me lo compré, lo tengo acá, pero todavía no lo leí porque recién terminé el de dopamina. Muy bien, bueno, ahí en Ramón, mi jardinero millonario, bueno, tenemos todos estos aportes para comprender qué es esto del largo plazo, de ser constantes, de estar atentos a nuestros hábitos, a mirar nuestra realidad. Y Andrés, ¿querés compartirnos algo más acerca ahí de por ahí lo que encontraste en este camino, en tu... ¿Estás ahí? Ahora sí te escucho, a ver. No. Ahí te volví a... ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí te escucho. Por un momento se corta. ¿Ahí me escuchás? Te escucho. Digo Haceme la pregunta de nuevo. ¿sí? ¿Qué cosas, si querés compartirnos algo más de lo que encontraste en tu camino de consulta, ya para ir redondeando, que estamos llegando al final del vivo? Sí, a ver, lo que voy encontrando es que esto me viene acompañando desde siempre. O sea, mi síntoma lo llamé hace 9 meses cuando comencé, que lo titulé Tristeza por una economía no plena, pero, o sea, esto sesión tras sesión nos vamos dando cuenta de que esto ni siquiera es mío. O sea, ni siquiera este síntoma es mío. Básicamente es eso, ¿Y de quién que me es? viene Contarle a la acompañando audiencia de quién es. hasta ahora es de mamá. Estoy en el útero de mamá, estoy en estas instancias, en la reprogramación de útero, y es de mamá en este momento, porque mamá, en este momento mamá es la que tiene una tristeza por una economía no plena, y donde está también el dinero anclado a un aborto, ¿no? Porque el aborto se paga con dinero también, ¿no? Y demás. Y esto es lo que mi inconsciente entendió que me dio por resultado vida, porque mis células se seguían multiplicando por millones de millones. Bueno, entonces, si el inconsciente entendió que estas historias, este sentimiento de esta tristeza por una economía no plena, me dio por resultado vida, es lo que voy a tender a repetir durante mi vida, básicamente, ¿no? Entendiendo que el inconsciente no entiende por bueno o malo, ¿no? Que es atemporal también. Y bueno. Y allá ese hijo que no nace de mamá sería un cuarto. ¿Y vos tenés hijos ahora? Yo tengo uno de 13 años, Mateo. ¿Y el que no nació, que era el primero? No, el que no nació era el segundo. El segundo. Bien. Bueno, acá también el inconsciente, como dice Andrés, cuando hay un aborto, no hay dinero utilizado en un aborto, el inconsciente también ancla y vincula esto. Se usó el dinero para una muerte, para provocar una muerte,
y es mejor no tener dinero, es mejor tener una economía justa, porque si sobra el dinero, puede ser que los niños no nazcan. Entonces, solemos encontrar también estas historias asociadas a los no nacidos. Totalmente. Bien. Y en esto del camino de consultas, Andrés ya lo sabe, vamos a ir tomando conciencia de que en realidad esta mamá fue creada por vos, Andrés, fue creada por vos para poder venir a vivir esta experiencia a la tierra y sanar estas historias que es verdad, son de larga data. Vas a encontrar estos códigos con dolores respecto a la economía, como nos nombraste algunas historias ancestrales de los abuelos y trabajar en el campo y estas pérdidas de territorio y el no contar con casas propias y tener que trasladarse y el sacrificio a lo largo de toda la vida de la familia ancestral. Y Andrés es un valiente que ha tomado la decisión de cursar esas materias y para eso ha desplegado todo un árbol, ha creado unos padres perfectos para poder vivir y revivir estas historias y poder trascenderlas, ¿no? Eso lo vamos descubriendo en el camino de consultas, con esta gran posibilidad que nos damos de tomar conciencia y al sanar la historia sanamos el síntoma, pero también se nos va transformando la vida, como dice Andrés. Y yo creo que se te va sanando la vida porque vas entendiendo quién sos realmente, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? De entender de lo que decía, no me acuerdo quién fue, fue una embajadora, creo que fue, que dijo que sos Dios, experimentándose en materia, experimentándose acá en esta experiencia de vida. Así que bueno, a seguir por esa plenitud, por esa sanación, digamos. Y estoy preparado, o sea, acá estoy. Ese es el fin de la bioexistencia, que no importa el síntoma que nos acerque a la consulta, tenemos esta inmensa oportunidad de transformar toda la vida, de descubrirnos en el camino, ir empoderándonos y recuperando nuestro valor. También eso, ¿no? Porque hay mucho sentir de no merecimiento en este niño que fue abandonado de chico, en donde no tuvo el amor de mamá, donde no tuvo el amor de papá, donde tuvo que escapar, donde los protectores no estaban, uno porque murió y el otro por las decisiones que tomó, y este niño, sin comprender, tomó todo eso y puede sentir que, bueno, si no soy merecedor del amor de papá y de mamá, bueno, no soy el merecedor del amor de nadie. Y en esa desvalorización tan profunda que puede provocar muchos síntomas, también son las elecciones que vamos haciendo a lo largo de la vida, y el síntoma que acá se presenta con el código de economía, pero que puede ser un síntoma en la sangre, puede ser un dolor en un hueso, ¿sí? En este caso, esta economía no plena viene como despertador a decirte, bueno, ahora tenés la oportunidad de sanarte, de transformar tu vida, de crear... Sí, viene como una soga al cuello, es el síntoma que aprieta, pero en realidad es el mensaje más profundo, que es un zamarreo para decir, che, despertá, tenés que sanar. O sea, lejos de sentirme víctima, me puse la camiseta y dije, me hago responsable de mi vida, de mi vida entera, ¿no? De mi salud, de mis vínculos, del amor que hay en mi vida y de la economía. Me hago cargo, me hago responsable y lejos de sentirme víctima, digo, voy a trabajar en ello. Bien. Y acá estamos, preparados para tu niño, Andrés? ¿Qué edad tiene? Tiene 13 años. ¿13? Sí, Mateo Ignacio. Bien. Bueno, qué hermoso para Mateo. Sí, él, poder regalar. ¿sabes cómo entiende? ¿Sabes cómo entiende la bioexistencia? ¿No sabes? Bueno, qué regalazo para él, la casa con un padre, con la presencia de tu novia y la mamá. Sí, de mi novia, que sería su madrastra, pero en este caso que es una madrastra que digamos que le tiene mucho cariño, ¿viste? Que tiene una relación muy bonita, y en este caso nos vamos a mudar a una casa más grande donde va a estar la habitación dentro de la casa, o sea, va a estar incluido, no es que va a estar ajeno a la pareja, digamos. Bueno, este regalazo de reparación que le das a tu niño, pudiéndole darle a tu hijo un espacio, un territorio propio, intimidad, en la adolescencia que transita,
con esta mamá, mamá madrastra que no, que acompaña, que educa desde el amor también y que te Sí. acompaña a vos, y en este papá presente. Así que bueno, Andrés, si querés recordarle ahí a todos los que nos van a escuchar, a todos los que nos están escuchando y que muy agradecidos de que nos hayan acompañado. ¿En qué lugar estás? ¿Estás atendiendo presencial, online? ¿Cómo Sí, sigue la atención? atiendo muy poquito presencial. Bueno, la idea ahora vamos a tener una oficina y demás, pero en casa básicamente. Presencial puedo atender acá en Pinamar tranquilamente, pero bueno, si no, de manera online, que estoy atendiendo también para el extranjero, tengo una consultante de Perú, así que bueno, de manera online, por las redes me encuentran como andresalfonso.bio, de esa manera. Bueno, bueno, Andrés, un gustazo encontrarte en este camino. Lo mismo Gracias digo. por compartirnos tu camino de transformación, por seguir en consulta, por insistir. Sí, sí. Gracias por todo esto que nos has compartido y gracias a todos los que nos han acompañado. Te voy a poner como colaborador para que también lo puedas compartir en tus redes. Un Muchas gustazo gracias, enorme. Laura. Bueno, Te un mando un gran abrazo. abrazo y gracias a todos por acompañarnos. Adiós. Chao, Laura, Adiós. gracias. Adiós.